Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Toro Garzón y mi compañera Dice Caterine Flores. Hoy le venimos a hablar del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es la agrupación de las distintas normas, en su mayoría reflejadas en los convenios de Ginebra. En 1949 y los protocolos adicionales que tienen como objetivo principal la protección de las personas que no participan en hostilidades o que han dejado de participar en el enfrentamiento. Las distintas normas del derecho internacional humanitario pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas normas son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos y los ejércitos participantes en los conflictos, como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el mismo. El derecho internacional humanitario, como también lo conocemos, el DIH, a su vez, limita el uso de métodos de guerra y el empleo de medios utilizados en los conflictos, pero no determina si un país tiene derecho a recurrir a la fuerza, tal y como lo establece la Carta de Naciones Unidas. Ahora vamos a hablar de los convenios de Ginebra. Ya muy bien sabemos que son 4. Se conoce con el nombre de Convenios de Ginebra o Convenciones de Ginebra al conjunto de los 4 convenios internacionales que regulan el derecho internacional humanitario, también conocido por ello como Derecho de Ginebra, cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados. El primero fue firmado en la localidad suiza de Ginebra en 1864, un año después de la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin de lograr un pequeño ámbito de acuerdo universal sobre ciertos derechos de las personas en tiempo de guerra, específicamente los derechos del cuadro médico a ser considerado neutral a fin de poder tratar a los heridos. Ahora vamos a hallar las diferencias entre el Convenio de Ginebra y el Convenio de La Haya. Primero que todo, vamos a hablar acerca de, ya sabemos muy bien, a qué quiere recurrir los convenios de Ginebra, ¿no? Que es a proteger a los soldados o aquellos que están combatiendo contra las guerras, todos sean oponentes o no sean. Ahora el convenio de La Haya, que proponía la paz, la prohibición de usos bélicos y un procedimiento de acuerdos fijados en la Conferencia de Bruselas en 1874. Sin embargo, la convención importante es la de 1907. La Convención de La Haya de 1907 es para la resolución pacífica de controversias internacionales. El propósito es que no haya guerra. Ante un litigio o enfrentamiento, no ir a las armas, sino a acuerdos por vía diplomática. El propósito es cooperar con el mantenimiento de la paz general. La idea es recurrir a los buenos oficios y a la mediación para resolver controversias que plantea el arbitraje internacional. Es competente la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya. El Consejo Administrativo Permanente, que fija pagos, salarios y controla gastos. Se legisla al procedimiento arbitral. Es decir, el Convenio de La Haya busca la solución de conflictos entre estados por la vía pacífica y no con la guerra. Los convenios de Ginebra son una serie de normas internacionales para humanizar la guerra. Estos convenios dan como resultado el logro del derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra han sido 4, en 1864, 1906, 1929 y 1949, y protocolos adicionales de 1977. La Convención de 1864 plantea propuestas humanitarias de Jean Henry, creador de la Cruz Roja, una serie de tratados internacionales firmados en Ginebra, Suiza, entre 1864 y 1949, tiene el propósito de minimizar los efectos de la guerra sobre soldados y civiles. Es decir, que los convenios de Ginebra dan normas a los estados respecto de las víctimas civiles cuando hay guerra y el trato de que se debe dispensar a los soldados enemigos que son atrapados o sean los prisioneros de guerra. Más arriba, lo que tenemos que decir es que ambos convenios buscan la paz internacional, pero normativizan diferentes aspectos de la guerra.
Buenas tardes, mi nombre es Cindy Paola Marino. Los emblemas. La Cruz Roja, la Media Luna Roja y el Cristal Rojo confieren protección al personal sanitario de las Fuerzas Armadas y a los colaboradores humanitarios en esos conflictos armados. Además, los emblemas son utilizados por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los distintos países a título identificativo. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, tanto perdedores como ganadores repararon en las devastadoras consecuencias humanitarias que los conflictos habían dejado. Millones de personas murieron entre soldados y civiles, lo que dejó un alto número de madres cabeza de hogar y niños huérfanos. Japón fue uno de los más perjudicados al final de la guerra, pues las bombas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki no solo mataron a miles, sino que también dejaron la tierra infértil y el aire lleno de radiación. Como consecuencia de ello, en 1949, las potencias del momento se reunieron en Ginebra para firmar un convenio en el que se asegurara la seguridad de los civiles en conflictos futuros, nacionales e internacionales. De allí nació lo que hoy se conoce como el Derecho Internacional Humanitario. El DIH es un conjunto de normas que busca limitar los efectos de los conflictos armados, es decir, los métodos y los medios de guerra, con el fin de proteger la seguridad y dignidad de las personas. El DIH obliga a los participantes del conflicto a distinguir entre combatientes y civiles, prohíbe el uso de armas que puedan afectar a personas inocentes, exige que se preste asistencia a enfermos y heridos y que se respete a los prisioneros de guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja actúa como guardián del DIH y se asegura de que se cumpla lo dictado en el Convenio de Ginebra. La Cruz Roja se encarga de socorrer a civiles, enfermos y heridos, de restablecer contacto entre familias, visitar a los prisioneros y procurar que las personas protegidas reciban un trato digno. Al ser un organismo no gubernamental, cuyo propósito es meramente el de ayudar a los que están fuera del conflicto, las partes involucradas en este no deben imposibilitar su trabajo y deben asegurar la seguridad de sus miembros. El DIH reconoce dos tipos de conflictos armados, internacional y no internacional. El primero se caracteriza porque en él se usan las fuerzas armadas de dos estados o más. Quienes participan son altas partes contratantes y solo basta con que uno de ellos declare la guerra para que se considere un conflicto armado internacional. Si hay ocupación de territorio completa o parcial o si los pueblos luchan por la dominación territorial o extranjera, entonces se trata de un conflicto armado internacional. En cambio, un conflicto no internacional ocurre cuando hay hostilidades entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos solamente. Deben tener una intensidad mínima como para que se decida usar militares y no a la policía, y los grupos armados no gubernamentales deben tener una organización en la que se reconozca una línea de mando que sea capaz de llevar a cabo operaciones militares. Contrario a lo que dijo el expresidente Uribe, en Colombia sí existe un conflicto armado no internacional, pues existe una disputa territorial entre las Fuerzas Armadas del Estado y dos grupos alzados en armas, las guerrillas y los paramilitares, que luego de su desmovilización se dividieron en diferentes bandas criminales conocidas como BACRIM. El presidente Santos reconoció posteriormente la existencia de este conflicto, justo antes de hacer públicos los avances en los diálogos con las FARC. La Cruz Roja ha participado como mediador durante el conflicto armado colombiano, colaborando en la liberación de algunos secuestrados y proporcionando elementos de aseo y comida a los que siguen prisioneros en la selva. Sin embargo, cabe recordar que la neutralidad de la Cruz Roja fue puesta en duda una vez, cuando se engañó al grupo guerrillero para conseguir la liberación de Ingrid Betancourt, antigua candidata para la presidencia, y 14 secuestrados más. En el 2008, el expresidente Uribe y las Fuerzas Armadas organizaron una misión de inteligencia para liberar a un grupo de personas en manos de las FARC. A esta se le conoció como Operación Jaque. Lo que se hizo fue utilizar dos helicópteros militares pintados con las insignias de la Cruz Roja para simular una misión humanitaria, cuando lo que se quería era devolver a la libertad a estas personas. Al conocer los detalles de la liberación, los miembros de la Cruz Roja afirmaron que, como guardián del derecho internacional humanitario, el Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que el uso de su emblema está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales,
El emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva. La aparentemente ingeniosa maniobra del expresidente Uribe se considera un delito de guerra que debe ser sancionado por tribunales internacionales. En este caso, no fue la Cruz Roja la afectada, sino las personas que seguían secuestradas, pues las FARC perdieron la confianza que tenían en el organismo internacional. Created using Powtoon.